Bueno, veamos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es igual a 1 y vamos a utilizar ese resultado para demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 entre x es igual a 0. Estas dos cantidades o estos dos resultados nos van a ser útiles cuando vayamos a calcular la derivada de las funciones trigonométricas. Vamos a utilizar un argumento puramente geométrico para demostrar que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Recordemos entonces que el área de un triángulo es la mitad de la base por su altura y el área de un sector circular, ¿verdad?, como el que tenemos aquí de un círculo centrado en el origen, va a ser la mitad del radio al cuadrado por el ángulo que estamos trabajando. Y ese ángulo se mide en radianes. Es importante recordar que el ángulo se mide en radianes. Veamos entonces que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Y vamos a hacer eso comparando el área de algunas regiones. Lo que vamos a hacer es comparar el área del sector circular OAB, esta partecita que está aquí, con el área del triángulo rectángulo, en este caso OAC, y eso lo vamos a comparar con el área del sector circular OCD o ODC, como lo quieran ver. El triángulo, el círculo verde que tenemos aquí es el círculo unitario, y si cogemos un ángulo X que mide X unidades, X radianes, entonces el punto de intersección del círculo unitario con ese ángulo que mide X radianes va a ser, su primera coordenada es coseno de X y su segunda coordenada es seno de X. Recuerden, el círculo unitario, entonces la distancia de aquí a aquí es 1. Y si ese punto ahí es, la primera coordenada es coseno de X y la segunda coordenada es seno de X, quiere decir que esta distancia en X es coseno de X y esta distancia en Y, que he puesto aquí de manera entrecortada, es seno de X. ¿Sí? Así que veamos que el área del sector circular primero OAB es menor o igual que el área del rectángulo este OAC, y a su vez eso es menor o igual que el área del sector circular OCD. Bueno, el área del sector circular OAB, este que está aquí, es la mitad del radio al cuadrado, pero el radio de este círculo color naranja, color chinita, que tenemos aquí es coseno de X, así que tenemos la mitad de coseno de X por el ángulo en radianes, de nuevo X. Así que tenemos la mitad de coseno de X al cuadrado por X es menor o igual al área del triángulo rectángulo este que está aquí, que sería la mitad de la base es coseno de X, y por la altura, y la altura es seno de X. Así que aquí tendríamos la mitad de coseno de X por seno de X, y a su vez eso es menor o igual que el área del sector circular este del círculo verde, y tendríamos aquí la mitad del radio al cuadrado, el radio en este caso es 1, por el ángulo que mide aquí, que es X. Así que tendríamos un medio por 1 al cuadrado por X. Hasta ahora, entonces, tenemos que la mitad de coseno de X al cuadrado por X tiene que ser menor o igual a la mitad de coseno de X por seno de X, que a su vez es menor o igual que un medio por 1 al cuadrado por X, o si quieren, un medio X. Una de las cosas que vamos a hacer para no trabajar con esta fracción de un medio, como está en las tres desigualdades, podemos multiplicar por 2 para eliminarla de nuestra consideración. Y la tenemos por aquí, ¿no? Volvemos, tenemos un medio coseno de x al cuadrado por x es menor o igual a un medio por coseno de x por seno de x, que a su vez es menor o igual a un medio por 1 al cuadrado por x. Si multiplicamos la desigualdad o las desigualdades que tenemos aquí por 2, tenemos coseno de x al cuadrado por x menor o igual a coseno de x por seno de x, que a su vez es menor o igual que x. Dividiendo por coseno de x, dividiendo estas desigualdades por coseno de x, recuerden que estamos trabajando en este caso particular, estamos trabajando en el primer cuadrante donde todas las funciones trigonométricas son positivas, así que no tenemos que preocuparnos porque cambie de dirección la desigualdad.
Tenemos por aquí entonces dividiendo por coseno de x, se me va una de las copias que tenemos de coseno de x aquí, se va esta y acá nos quedaría x sobre coseno de x. Y dividiendo las desigualdades por x, se me va esta x aquí, aquí me queda coseno de x. En el centro, la desigualdad del medio nos queda seno de x sobre x, que a su vez va a ser menor o igual a 1 sobre coseno de x. Y ahora tenemos esta expresión que era la que queremos estudiar, seno de x sobre x, pillada entre coseno de x y 1 sobre coseno de x, o sea, entre coseno de x y su recíproco. Así que podemos utilizar el teorema del sándwich y decir que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x tiene que ser menor o igual al límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, que a su vez tiene que ser menor o igual que el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x. Como coseno de x y 1 sobre coseno de x son funciones continuas en 0, podemos sustituir directamente y acá nos queda el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x es coseno de 0, que es 1. Y el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre coseno de x es 1 sobre coseno de 0, coseno de 0 es 1 y 1 sobre 1 es 1. Así que hemos pillado el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x entre 1 y 1. Y por tricotomía, si esta expresión del centro tiene que ser a la vez mayor o igual que 1 y menor o igual que 1, no le queda de otra que ser exactamente igual a 1. Así que hemos demostrado que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, de esa expresión seno de x sobre x, es 1 a medida que x tiende a 0. Tenemos ya entonces que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1. Veamos qué pasa con el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x. Y como les dije, vamos a utilizar este resultado que ya conseguimos. Y tenemos por acá, fíjense que no podemos sustituir directamente, porque cuando sustituimos directamente el denominador nos da 0 y división por 0 pues no está definida. Por eso es que estamos trabajando con la expresión que está dentro del límite. En este caso vamos a multiplicar por el conjugado de coseno de x menos 1, que sería coseno de x más 1, numerador y denominador. Cuando multiplicamos en el numerador nos queda coseno cuadrado de x menos 1, pero coseno cuadrado de x menos 1 es seno cuadrado de x por la identidad pitagórica, y acá en el denominador nos queda x por coseno de x más 1. Y seno cuadrado de x la vamos a escribir como seno de x por seno de x, y tengo seno de x sobre x por seno de x sobre coseno de x más 1. Y como el límite del producto es el producto de los límites y los límites por separado existen, sabemos que el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x, mírenlo por aquí todavía, es 1, así que aquí tenemos 1 por lo que sea este límite, y el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre coseno de x más 1, intentamos sustituir directamente, siendo esto el cociente de dos funciones continuas, tenemos seno de 0 sobre coseno de 0 más 1. Seno de 0 es 0, coseno de 0 es 1, así que aquí tenemos 0 sobre 2 que es 0 y 1 por 0 es 0. Así que el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 sobre x es 0 y por supuesto esta que ya hemos demostrado, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x seno de x sobre x es igual a 1. Y esas son las dos expresiones que vamos a necesitar para conseguir la derivada de las funciones trigonométricas. Empezamos con seno y coseno, después seguimos con tangente, secante, cosecante y cotangente. De nuevo, el límite cuando x tiende a 0 de seno de x sobre x es 1 y el límite cuando x tiende a 0 de coseno de x menos 1 entre x es 0. Aquí, por supuesto, vamos a hacer una notita por acá. Lo que necesitamos es que la variable aquí, en este caso, la seno de x y x, sea la misma, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Podría ser y o z o cualquier otra letra, o t. El límite cuando t tiende a 0 de seno de t sobre t también es 1.